Guatemala. Más de la mitad de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Y en medio de las carencias, por una clara ausencia del Estado, los niños y niñas se ven forzados a buscar el sustento familiar, abandonando sus propios derechos a la educación, a la salud y a una vida digna. El equipo de RT indaga por qué en la sociedad guatemalteca se ha normalizado el trabajo infantil, llegando incluso a propiciarse la explotación laboral de los menores. Guatemala cuenta con más de 18 millones de habitantes, de los cuales más del 30% son menores de 14 años, y sobre ellos recae con peso la carga de la exclusión y las desigualdades estructurales. Por las calles de Ciudad Quetzal y de Totonicapán, apreciamos toda clase de niños cargando el doble de su peso, acompañando a sus madres, vendiendo directamente, adoptando posturas y caminar de adultos, recibiendo dinero, calculando el cambio, abriendo los ojos con astucia ante posibles amenazas. En suma, dejando a su niñez escaparse entre los dedos. Según las cifras oficiales, en Guatemala el 56% de la población se encuentra bajo la línea de la pobreza y de ellos más del 16% se encuentra en situación de pobreza extrema. Esto va muy de la mano con el trabajo infantil, sobre todo en municipios como Quetzaltenango. Históricamente, la deuda social en Guatemala no ha sido reconocida y las ONGs han llegado a llenar el vacío que dejó la ausencia del Estado. Aquí en el municipio hay niños y niñas que trabajan incluso en áreas que representan mucho riesgo, como son el trabajo con la pólvora, la producción de fuegos artificiales, y también se miran niños trabajando en el transporte. Hay niños y niñas sometidos a situaciones de explotación a través del trabajo doméstico. También en el área de comercios. En realidad lo que hay es un sistema que desprecia las necesidades de la niñez. No se pone atención, no se cumple con las obligaciones que como Estado se deberían estar cumpliendo en la protección integral de la niñez. Se estima que más de 300,000 niños trabajan en Guatemala y la mayoría son de etnia indígena. El área rural concentra la mayor población infantil ocupada, sobre todo las zonas de Totonicapán, Quiché o Chimaltenango, donde las cifras están creciendo. En el mercado central de Xela ya no sorprende ver a niños trabajando. Al ojo del foráneo es chocante y triste, pero para el local parece ser una realidad que es parte del paisaje urbano. Nos adentramos a cada rincón y las escenas son similares. Les compramos sus productos, observamos. Este niño carga una pesada cesta. Este otro igual. Este vende con alegría unas sudaderas. Y como ellos, muchos más están adaptados a esta realidad. Uno de los trabajos en los que más se emplea a las niñas y adolescentes es en la tortillería. Ellas desde muy temprano se dedican a esta tarea sin los implementos necesarios, vale la pena decirlo. Por ejemplo, con las manitas es que volteaban las tortillas. Pudimos conversar un poquito con ellas. ¿Y a qué hora se levantan a hacer esto, las tortillas? ¿A las 7? 7 de la mañana. ¿Y ustedes ya hacen algunos años esto? ¿Está de noche o más temprano levantan ya el negocio? ¿Temprano tipo 4 o 5? Las muchachas tienen 15 años y desconocemos si son empleadas por alguien más o si trabajan junto a la familia. Pero lo cierto es que esta es una de las tareas más denunciadas por las organizaciones sociales como una forma de explotación infantil. Y es que gracias a la migración interna, el fenómeno escala a la esclavitud moderna. Jornadas interminables, condiciones precarias. En Ciudad Quetzal, similares escenas se repiten. Les vemos incluso en más actividades riesgosas para la salud. Manipulación de carbón, recolección de basura y muchas otras. Las escenas
ocurren en el mismo contexto, una microeconomía circular, el comercio minorista para este sector poblacional con grandes peligros de inseguridad para los menores. Otra de las ONGs que trabajan en favor de los grupos vulnerables es Perviperse. Se dedican a rescatar jóvenes que han sido víctimas de violencia, abuso de drogas, deserción escolar y explotación infantil. Bajo la cortina de la pobreza y la pobreza extrema, entonces seguimos exponiendo a los niños a trabajos de alto riesgo, a trabajos forzados y a explotación. Hay una diferencia importante entre enseñarle a trabajar a un niño a explotarlo y quitarle el dinero para satisfacer las necesidades de los papás. Esta organización, como otras, lleva adelante procesos judiciales ante distintas amenazas como la trata de personas, delitos y explotación sexual, para acompañar a los menores que rescata. Trabajamos con 850 familias hasta ahora derivadas de los juzgados que vienen desde problemáticas de guardacustodia y de esa violencia vicaria, ¿verdad? Donde se empiezan a pelear que el niño es mío, es tuyo, es acá, hasta distribución de pornografía infantil, explotación laboral, matrimonios serviles, prostitución, ¿verdad? Entonces todas estas familias que normalizaron estas situaciones o que la necesidad de tener ingresos económicos o de haber adquirido deudas por migración, por ejemplo, expuso a los niños y a las niñas en estas situaciones de vulnerabilidad. Kimi Su es una de las víctimas que fue acogida por Perviperse. Ella asistió por años al inefable albergue estatal Virgen de la Asunción, donde en 2017 41 niñas y adolescentes murieron incineradas tras ser encerradas. Nadie respondió a sus gritos de auxilio. Pese a un largo juicio en marcha, hasta el momento no hay condenados por estos crímenes. Con estupor, escuchamos a esta joven las terribles escenas que atestiguó. Que incluso cuando sucedió lo del incendio, hubieron muchas chicas que hablaron de que pues ahí en las noches las sacaban a ellas para prostituirlas y en la mañana las regresaban. Entonces, en lo personal nunca viví una situación así, pero yo, analizando todo el contexto, supongo que eran estas chicas a las que mantenían sedadas. Kimi Su no define el sitio como un albergue, sino como una prisión de la cual escapó y donde previamente el Estado la ubicó para, entre comillas, salvarla de los maltratos de su madre, condenada a prisión por esa causa. Entonces ella conlevía a darme y se enojó mucho porque ella borró la tarea y yo me volví a equivocar. Entonces agarró un palo de una escoba, de esos de madera, y me empezó a pegar. Entonces esa vez este hueso de acá estaba, no sé si el hueso del músculo, pero estaba así. O sea, mi brazo se veía así. ¿Y tenías? Y tenía 8 años. 8 añitos. Ella reniega de la impunidad en el sistema judicial, de la respuesta absolutamente inútil del Estado. Kimi Su se vio obligada a buscarse la vida a los 15 años, cuando escapó del albergue. Pasó por experiencias durísimas y ahora es su pequeña hija, su fuerza y motor. Mira cómo yo me quiebro y tú no. Pues Este es tu proyecto, tu alegría. mira, sería como una recompensa, al final de cuentas, para mí, lograr cambiarle su historia. Pero como yo misma te digo, pues no podemos romantizar, entonces Le tienes que enseñar la misma fuerza. sí, la misma fuerza y tratar de, en la medida de lo posible, de cambiarle todo lo que se pueda. De irle modificando su camino todo lo que se pueda y de darle todas las herramientas posibles, porque es muy posible que ella repita la historia, pero con herramientas muy diferentes a la mía. Logramos hablar con Henry, que probó la dureza de las calles, el vicio de la ludopatía, las drogas y las malas compañías. Pese a que tenía a sus padres, ellos no proveían lo que el menor necesitaba. Dejó la escuela y, por supuesto, trabajó desde edades tempranas. Prácticamente la adolescencia la viví en la zona 8. Ahí son calles muy estrechas. El punto está en que, pues,
paso por un semáforo y pues me atropella un carro. Me quiebro la clavícula, me parto el cráneo. ¿Te faltaba protección? ¿Te faltaba el tiempo de tus padres? ¿Qué faltaba? Me faltó afecto paternal. Mi mamá siempre... Con un padre alcohólico las cosas no eran favorables. Y es que en Guatemala la negligencia parental es alta, incluido el abandono de cientos de infantes anualmente. Henry dijo que sentía que su vida se perdía. Nosotros pues prácticamente participamos en esa parte, ya sea del consumo de drogas, la ludopatía, toda esta parte negativa que provoca que uno pues llegue prácticamente a la deserción escolar o en escenarios más trágicos pues a sufrir consecuencias. A veces la necesidad es lo que pues genera este tipo de... ¿Tenías amigos que de pronto sucumbían hacia la necesidad, hacia el delito? Sí, claro. ¿Y esto qué pasó con ellos? ¿Cómo? Pues con ellos, pues en ese momento fueron amistades, ¿verdad? En estos temas yo sí soy un poco más cerrado, pues porque pues de cierta manera uno Eso compartió no. de todo eso, sí. Por mucho tiempo, una de las actividades más riesgosas para los derechos de los niños será esta, las canteras, picar literalmente piedras. A pesar de que ya se ha sofisticado esta actividad económica con la industrialización, con la actividad de maquinaria, aún se observan a familias enteras en donde, claro, los niños podrían todavía ser sujetos de vulneración de sus derechos. Pese a que el Estado prohibió la actividad en leyes y reglamentos, en redes se observan varias denuncias sobre los llamados niños picapiedras en el sur del país. Por supuesto, es difícil captarlos. ¿Qué edad tenía este niño? Este niño estaba más o menos de los 7 años de edad, 7 a 8 años de edad. Ya estaba trabajando ahí. Cargando este mazo que debe pesar, ¿qué? ¿Unas 10 libras? No, se supone que pesa 35 libras. 35 libras. 35 libras pesa. Que él deberá pesar unas 40 libras. O sea, ese es el riesgo que tiene, porque lo que pasa es que si el mazo no tiene el peso, la fuerza, no logra triturar. Claro, no logra quebrar la piedra. La ONG Centro Ecuménico de Integración Pastoral intenta proteger a los niños cuyos derechos se ven vulnerados. Rescataron a varios que trabajaban en este tipo de actividad y les permitieron terminar la escuela. En la experiencia de reinserción escolar, CEIPA nos acerca a niños trabajadores del comercio. Muchos habían abandonado la escuela, como es el caso de Marlon. Si antes no te gustaba la escuela, ¿ahora te gusta? Ahora sí me gusta. ¿Por qué? Porque aprendí más y a no rendirme. Marlon ayuda en el negocio de su padre, quien como él trabajó desde chico y no quería que su hijo pierda su tiempo con malas amistades, tras haber abandonado la escuela. ¿Cuántas horas trabajas? De aquí hasta la noche. ¿Y cuándo estudias? Así como ahorita ya terminaron las clases y en la tarde estudiar. Más allá, en el mismo mercado, encontramos a Wendy, de 13 años. Concluyó la formación básica. Trabaja también junto a su madre y hermanos. ¿Y las materias? Más o menos ahí voy. ¿Cuál era tu favorito? Matemáticas. Matemáticas. Y te sirve un montón para el negocio. Sí, ¿Qué te gustaría hacer en el futuro, precioso? una diseñadora de modas. Diseñadora de modas. ¡Qué lindo! ¿Qué haces ahora para trabajar en ese sueño? Porque estoy practicando dibujos. Así es todo el rato. ¡Pobrecita! Axel, ¿cuántos años tienes? Tengo 12. ¿Y cómo le ayuda aquí a la mami? Vendiendo el banano ¿Y desde qué edad? desde los 8. ¡Uy! Cuéntame una cosita preciosa. ¿Usted está estudiando? Sí, ¿En qué grado está? tercero. ¿Y si te gusta la escuela? Sí, ¿Y qué quieres ser de grande? abogado. Abogado, como la hermana. Sí. Los niños del campo también sueñan con mejorar su futuro. A hora y media de Shela nos movemos a Pilar del Llano, donde los niños y niñas labran la tierra de sus padres y pastorean a los animales. Ahora cuéntame, mi princesa. Acá sueles ayudar en qué tareas, mi amor. En barrer la casa y también sembrar.
Ah, ayudas también en las tareas de la casa. Claro, para que luego de grande puedas saber ya hacer las cosas. ¿Y qué haces acá en el campo, mi amor? Ayudo a sembrar ¿Y eso lo haces todos los días o a veces? a veces. ¿Cómo? ¿A veces tú ayudas en pelar, por ejemplo, el maíz? Ya, ¿cómo es eso? Sí, cuando es tiempo de la tapizca, Sí. así cosechamos el maíz. Sí. Después tenemos que tener un clavo Sí. y rompemos el doblador del maíz y lo deshojamos. Y hay que tener fuerza para reventar el doblador porque está pegado con un tronquito al maíz. Y después se saca y se limpia y lo dejamos en un lugar. También hay, después de deshojarlo, lo tenemos que tapar con un nylon para que se seque. ¿Qué actividades haces tú para apoyar a la familia? Pastoreo sus toros, a veces canta el ceballa en la ciudad, allá en Shell. Yo le doy su comida al toro, coche, conejo. Y como tenemos 2 conejos, le doy. ¿Y los toros no son peligrosos? Tuve uno que me conocía, pero me tiró por el piso. Bueno, caramba. Marvin reconoce que la tarea reviste peligros y que el animal puede hacerle daño. De todas formas, confía en que su abuelo le enseñe trucos para evitar el peligro. Estos niños asisten regularmente a la escuela, gracias a que la fundación ha creado una en su zona. ¿Qué le representa la escolaridad al niño y la niña en la edad de 6 años, 7 años? Para ellos quizás sea el momento para reconocer su niñez, ¿sí? Porque él ha sido desde chiquito a lo mejor un trabajador, pero la escuela le enseña recreación. Esta oportunidad la pierden los niños que abandonan o nunca fueron a la escuela. En el sector de la agricultura también se presenta precariedad y violación de los derechos de los niños. En la carretera los observamos arando el campo. A estos en particular los observamos en jornadas largas. No se veía adultos cuidando. Los niños se ven expuestos en estas condiciones a deshidratación, falta de alimentación adecuada, explotación parental y muchas veces sin ninguna compensación. Así lo deja entrever el director de Refugio de la Niñez, fundación que ha socorrido a decenas de miles de menores. Lo que se ha puesto de moda es que las fincas ponen escuelas dentro de sus propios territorios y centros de salud. Sin embargo, esto no soluciona el problema de fondo, porque la mano de obra infantil no está siendo reconocida y se está normalizando el trabajo infantil. Por otro lado, también hay que reconocer que en muchas comunidades, precisamente por la falta de oportunidades, por el agotamiento de los recursos, las mismas familias involucran a los niños desde muy pequeños a ayudar en la economía familiar. Como defensor de derechos humanos, Leonel Dubón sueña con una Guatemala libre de explotación infantil. Pero en la otra mano, muchas familias en el campo defienden el derecho a heredar el trabajo de la tierra a sus hijos. En las fincas agrícolas trabajan niños junto a sus padres, hermanos u otros familiares. Es una actividad que es parte de la vida. Así la sienten. Briseida, ¿cuántos años tienes? 12. ¿Y cuándo empezaste a hacer las actividades agrícolas? ¿No tenías cuántos años? De 9. ¿9 añitos? ¿Y te gusta acá el campo? ¿Qué te gusta del campo? Cortar tomate, cortar chile y cortar café. Al ser preguntada sobre el futuro, no sabe aún contestar. A Breiner, en cambio, se le ilumina la mirada cuando habla del campo. Y te vemos muy activo acá en el campo. ¿Te gusta el campo? Sí. Y mi amor, ¿y tú vas a la escuela? Sí. Ahora están en vacaciones, creo. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta en la escuela? Los números. Los números, o sea, ¿te gustan las matemáticas? Sí. ¿Ya? ¿Y algún rato quieres ser, no sé, alguna profesión o te gusta acá el campo? Pues bien. A Breiner le gusta la finca, sus paisajes y los juegos. Ve su futuro como el de su padre, en el campo. Parecería ser que las fundaciones han adoptado en Guatemala el papel que le corresponde al Estado. Jorge Antonio Ochoa de Funcafé describe el problema.
Dice que en el campo apenas el 65% asiste a educación inicial y de ellos la mayoría desertan a los 13 años. Solo un 25% termina el colegio y el 5% llega a la universidad. El monstruo más grande es la pobreza que es alarmante en un país como el nuestro, y entonces el núcleo familiar aprovecha cualquier oportunidad. Y entonces ahí es donde invitamos a los niños a no acompañar a sus padres a atenciones agrícolas. Los mantenemos en centros de formación. En Guatemala, otro fenómeno se suma a la pobreza como causa estructural del trabajo infantil. Es el fenómeno de la migración. Conocimos una familia hondureña que se vio forzada, no por circunstancias de pobreza, sino de violencia, a salir de sus tierras y buscarse la vida acá. Los vimos en situación de calle, a los niños trabajando. Conocemos su historia. Como si no fuera suficiente la postergación de la política social en Guatemala, un éxodo cada vez mayor de personas desde países centroamericanos llega a esta capital. Carlos huyó de las amenazas de peligrosos grupos que aterrorizan a su gente. Entre las calles ruidosas, personas ajenas a las escenas de necesidad humana, vemos a su pequeño descansar en el piso, entre sus pertenencias. Usted quería protegerles la vida. Correcto. Porque recibieron amenazas directas a la vida. Armado. Y ya que si un no o un sí, y ellos lo tomaban una decisión. Entonces ahí eran cuestiones de segundos. Yo no jamás en mi vida pues, pensé en sacar mis hijos, porque se acabó todo lo que teníamos. La vida para ellos hace 2 meses es inestabilidad, frío y hambre. Frecuentan albergues, pero son temporales. Muchas veces les toca dormir a la intemperie. Se las arreglan vendiendo dulces. Los menores de 9 y 6 años también lo hacen. Trabajo no hay para los que no tienen papeles. ¿Tú vendes a veces caramelitos? ¿Cómo les dices? Te compra una. Y te ven esos bonitos ojos y te compran. Sí te compran a veces. Y entonces por eso vendemos paletitas para poder comer o darles algo a ellos. O sea, como dije, papi, quiero un jugo. Tratamos de darlo. Amy, la esposa, comenta que han solicitado la condición de refugio, pero los procesos son muy largos. De los albergues deben salir sin espera a las 5 de la madrugada. Al menor de 9 años lo embargaba una tristeza profunda y también el cansancio. Si dormimos en el albergue me da más tristeza porque él allá, yo lo tenía en la escuela en la tarde, mediodía. Yeah. Y él en la mañanita, cuando lo despierto a las 5 de la mañana, vámonos, hijo, él me llora, porque él dice, quiero dormir más, mami. Yo le digo, mi amor, espérese, algún día lo vamos a comer. Cuando pernoctan en las calles, los padres se ponen a los lados de los hijos protegiéndoles porque se los pueden robar. Amy anhela tanto un techo y equipara la educación con el alimento diario. Que yo quisiera que él sea un buen abogado o ella una enfermera. Me imagino verlos triunfados. Porque yo no pude, tengo más hermanos que tampoco ni uno se graduó y yo le digo, yo quiero que ellos sean lo que yo no pude. La escena se llena de desespero. Yo misma quiero tanto poder ayudar. ¿Por qué se nos priva a los latinoamericanos del derecho a una vida plena? En varios países de Centroamérica, en Guatemala en particular, el azote parece indolente. Muchos reconocen avances en la administración actual, pero la deuda histórica deja tantas carencias que asusta. Abrazamos a Sharon y no nos suelta. Recuerdo a mis hijos y lloro. Quiero tanto que hayan pronto una solución a esta vida. Anhelo sobre todo que estos niños estén a salvo. El pequeño de la mirada triste también quiere un abrazo. Parece más consciente de lo que vive, pero quiere creer que pronto todo va a cambiar.